Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos hoy viernes para compartir estas informaciones de último momento, doctor, y un recorrido en lo que tiene que ver con las actividades que han transcurrido, los hechos, las noticias, que podamos entender que son útiles para compartirla con ustedes. Buenas noches, doctor Alcácer. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares. Como tú muy bien dices, hoy llevaremos informaciones de último minuto, llevaremos algunos análisis y trataremos de ser lo más honesto que podamos en nuestros análisis. Buenas noches. Así es, doctor. Bueno, empezamos comentando una serie de renuncias que se han dado a conocer ante la opinión pública de funcionarios. Entiéndase, la primera que se dio a conocer fuera de el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Y más adelante se dio a conocer la de la hija de, hermana, perdón, de Orlando Jorge Mera. Dilia Sí, Jorge Mera. Dilia Jorge Mera, quien se desempeñaba como viceministra administrativa de la presidencia, o viceministra de la presidencia, Viceministra Administrativa. sí, administrativa, correcto. Y de igual forma también se dio a conocer la renuncia del viceministro del Ministerio de Economía, el viceministro de Planificación de este ministerio, el señor Jeffrey Lizardo Ortiz. Más adelante, más adelante no, en el día de hoy se da a conocer otra noticia también de la puesta a disposición, pone a disposición su cargo del señor presidente de la República, el ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIC, el doctor Franklin García Fermín. De manera que esto ha creado algunas, diríamos, diferentes opiniones por las razones que motivaron a estos funcionarios a renunciar. Hay muchas especulaciones, hay otros que dicen dentro de esos comentarios que estos renunciantes son porque no están de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo la fusión de algunos ministerios y algunas instituciones en el tren gubernamental. Entiéndase, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo será fusionado con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología será fusionado con el Ministerio de Educación Preuniversitaria, MINER, y el Ministerio Administrativo de la Presidencia será fusionado con el Ministerio de la Presidencia. Un viceministerio que muchos dicen que es inorgánico porque no está establecido en las leyes. Sí está establecido el Ministerio de la Presidencia, pero funcionaba como tal, como un ministerio. De manera que vamos a ver cuál, en su momento se pueden saber las verdaderas razones de esto, en lo que tiene que ver con el doctor Franklin García Fermín desde el principio que se anunciaba, antes de consumarse, ya en términos de mandato por parte del Poder Ejecutivo, la fusión de estos dos ministerios había expuesto el rechazo a esta fusión. Y él ha dicho también, todavía lo reitera hoy, es así en términos legal, debe de derogarse la ley que creó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como también otros ministerios que han sido creados por ley. De manera que esto debe llevarse al Congreso Nacional. Lo que no entendemos es que la carreta se está poniendo delante del caballo cuando ya para el presupuesto del año que viene están fusionados estos dos ministerios sin antes agotar el proceso legal que, que se establece, el protocolo que se establece para estos fines. Porque si está creado mediante una ley, este ministerio, por lo lógico es que primero se someta la derogación de la misma para entonces darle curso a la fusión, pero se ha hecho al revés. Bueno, Mire, vamos a ver qué pasa
y nunca estuvimos, en el caso nuestro particular, nunca estuvimos de acuerdo con esta fusión porque entendemos que son naturalezas distintas estos dos ministerios, Ministerio de Educación Superior y Ministerio de Educación Preuniversitaria MINER, funciones totalmente diferentes. Ahora, si lo que se quiere es como lo que se evidencia, sangrar el 4% del presupuesto que se destina para la educación preuniversitaria concebida a través de la ley 6697, perfecto. Si es así, que lo digan claro, pero que no traten de pues tapar el sol con un dedo. ¿Por qué no se fusiona entonces el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer con un solo ministerio de la familia, como se anunció? Entonces, vamos a ver. Mire, empezando por lo que usted habla de la renuncia del ministro Pavel Isa Contreras, eso se veía venir. Y lo que le puso la tapa al pomo, según las últimas informaciones que yo he recabado, es que unas comisiones que se conformaron para la evaluación de la fusión de ambos ministerios, en estas comisiones, en las reuniones, el ministro Pavel Isa no fue invitado. Y cuando ya se iba a tomar la decisión final, le anunciaron, lo invitaron 2 o 3 horas antes. Y prácticamente no para que él emitiera su opinión, Guillermo, sino para ponerle en conocimiento que se iba a fusionar al Ministerio de Hacienda, lo cual aparentemente trajo cierta molestia en el ministro Pavel. Es una persona que, aunque aparentemente es un hombre calmado, pero tenemos que saber que solamente el hecho de ser hijo de Narciso Isa Conde es una persona de un fuerte temperamento, y que aparentemente el mismo día que el presidente iba a salir hacia Catal, le notificó de la renuncia al cargo, a lo que el presidente aparentemente le habrá pedido que lo aguantara 2, 3 o 4 meses más, pero él no ha accedido a esa petición. Lo segundo es la renuncia de Dilia Leticia Jolemera. Hace mucho que ella había prácticamente planteado, y yo lo había por una persona familiar a la misma, que ella estaba decidida a salir del gobierno, que no quería seguir, no porque había pasado ningún inconveniente con su nuevo jefe, que es un hombre muy querido en el PRM, el señor, el senador Andrés Bautista, que esa es una de las razones por las que no se ha fundido el Ministerio Administrativo con el Ministerio de la Presidencia. Eso es un hecho, eso está ya sí, pero, a tiro de giro. Pero lo que ha pasado, que el presidente, después de haber llevado hace 2 o 3 meses a Andrés Bautista ahí, no puede ahora salirle con que van a fundir esos 2 ministerios. ¿Y en qué lugar va a quedar un hombre como Andrés Bautista? Precisamente ahí es que hay algunos cambios, probablemente en el tren gubernamental próximamente, que haya, que barajen. Que lleven a Andrés Bautista a otro ministerio. Que barajen las fichas. Como pero dicen. No le pueden salir a Andrés Bautista y que sea viceministro de Paliza. No. No le pueden salir a Andrés Bautista, que después de traerlo de Moca, tranquilo, a ser ministro administrativo, en menos de 90 días, ya. Entonces eso quiere decir que había un plan con eso. Fue una persona que fue utilizado. Andrés Bautista no es un hombre que se le pueda hacer ese tipo de cosas. El plan es, doctor, mover las fichas. Bueno, es la información. Sí, pero un estadista, un presidente de la República, un jefe de Estado, antes de nombrar a una persona, se supone que deben haber una serie de conversaciones. Por demás, por si usted no lo sabe, en el gobierno ahora mismo hay cerca de 10 renuncias que son de conocimiento del presidente de la República y que están esperando el mes de enero para que así el presidente pueda pues darle un nuevo giro al gobierno. Y muchas de esas renuncias, déjele decir, no todas, han sido dispuestas porque el presidente
así se lo ha pedido. Y para no ser sustituido, pues preferiblemente van a renunciar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí nosotros entendemos como positiva la revisión de la estructura gubernamental con algunas instituciones que ya jugaron su papel, que ya cumplieron un ciclo, pero hay que analizar bien esas y no hubo forma de que se pudiera entender que los ministerios de educación preuniversitaria y superior no debían de fusionarse. Y una decisión, unos ministerios que fueron creados precisamente en el gobierno del Revolucionario Dominicano, PRD, en su momento, lo que es hoy PRM, porque era Hipólito quien dirigía el Estado Dominicano en el periodo 2000-2004 y fue quien creó esos ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación Superior, que estaba creado como, dependía de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Educación Superior, así era que se le llamaba, CONESIC, y reitero, dependía de la Presidencia de la República y se le dio una categoría de ministerio por las responsabilidades que tiene con las universidades, tanto públicas como privadas, y ha jugado su papel. De manera que lo que nosotros entendemos que se tomen desde el punto de vista de eso que decía anteriormente, que si ya cumplió su ciclo, bueno, pues perfecto, se debe revisar y se toman las medidas del lugar. Pero si las cosas están funcionando bien, ¿por qué cambiarla? Por algunos economicistas del gobierno que entienden, que confunden el rol del sector privado con el del sector público, que son dos roles totalmente diferentes. Y no es que en el sector público se haya que dilapidar los recursos del Estado, no. El sector público es un ente de servicio, no un ente diríamos, no es una empresa privada de beneficio particular, es un beneficio colectivo lo que hay acá. De manera que todavía estamos a tiempo para enderezar algunos entuertos, si es que se quiere. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Tenemos algunas actividades de la Presidencia de la República. El señor Presidente de la República participó en la graduación de 29 cadetes de la Fuerza Aérea y los mismos se denominan cadetes de la Fuerza Aérea en Ciencias Aeronáuticas. Y el presidente fue quien encabezó, como decíamos anteriormente, esta ceremonia de graduación de 29 oficiales en una de las promociones de la como se le denomina, la 23ª promoción General Brigada Piloto Antonio Álvarez Albizu, así se le llama, de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Academia Aérea General Brigada Piloto Fran Andrés Félix Miranda. Y la promoción de los cadetes, tenemos también que se invistieron en ciencias aeronáuticas y estuvo conformada por esa cantidad, entre ellos 19 hombres y 10 mujeres. Y se encuentran cadetes extranjeros, uno de Guatemala, otro de Nicaragua, así como un cadete dominicano que se graduó en la República del Perú también. Y a su llegada al jefe de Estado, el presidente de la República, pues como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, recibió los honores militares y el discurso de orden. El director de la Academia Aérea, general de brigada, piloto Fran Andrés Félix Miranda, coronel piloto Francisco Antonio de los Santos Álvarez, agradecieron al presidente de la República por su compromiso con el desarrollo de las Fuerzas Armadas, impulsando iniciativas que fortalecen a la formación y capacidad operativa de quienes están llamados a proteger a la nación, según los discursos de los antes citados.
Y durante esas ceremonias se otorgaron reconocimiento a los cadetes, a los cadetes destacados en diversas áreas militares, como espíritu militar, concepto del deber, buena conducta, aplicación. Entre los méritos académicos sobresalientes, los cadetes Nailis Johnson Abreu, Fuerza Aérea Dominicana, quien logró el mejor índice académico, y Ana Yolanda Cordones Hernández FAR, quien obtuvo el segundo mejor índice académico. De manera que felicitamos a los graduandos que se insertan, doctor Balcácer, ya de manera oficial a estas instituciones, después de haber cumplido el protocolo que establece la norma. Y vemos algunas imágenes de esta actividad. Felicidades. Balcácer. Guillermo, mira, yo vi un video en el día de hoy que me llenó de pavor, pero a la vez de indignación. Yo vi motoristas encima de las aceras empujando un señor que iba caminando, que tenía que tener algunos 70 años de edad. El señor iba caminando normal en la acera, como le corresponde. Y los motoristas ya en este país, donde no hay autoridad vial, donde no hay una DGC que se haga respetar, donde no hay un director de Intran que tenga el valor de hacer cumplir las leyes que hay aquí, que son muy buenas. Ya no solamente hay un irrespeto, Guillermo, por los semáforos, ya no solamente se van en rojo, ya no solamente le dan la mano al DGC cuando el DGC está mandando a pasar los vehículos y ellos lo cruzan como si fuera una cruz y no pasa nada. Ya hoy esta imagen que circuló en las redes sociales me asustó. Ese señor empujándolo con el motor y él, como quien dice, impotente, Guillermo, y sin una autoridad que se haga respetar. Yo no sé, presidente, mire, yo creo que lo que menos costoso, valga la redundancia, le cuesta al gobierno es poner el orden en el tránsito. Yo creo que lo menos costoso es lanzarlos a AME y que se le diga a los DGC o AME, como se quieran llamar, que después de las 6 de la tarde existe un país todavía que transita, que después de las 6 de la tarde se necesita el orden, pero no podemos pedir eso, presidente, porque si no son capaces de poner el orden en el día, después de las 6 usted no encuentra una autoridad vial en el medio, porque parece que el contrato de los DGC es hasta las 6 de la tarde. Presidente, si no se puede hacer eso, ¿a qué que podemos los dominicanos aspirar que las autoridades nos den en este país hoy en día, presidente? Bien. Bueno, mire, en otro orden tenemos, doctor Balcácer, una propuesta de ley que hay en el Congreso Nacional y específicamente en la Cámara de Diputados. Esta propuesta es una iniciativa del diputado por la provincia de Monseñor Noel, el profesor Norberto Ortiz, quien estuvo postulándose en las pasadas elecciones del ADP para presidir este gremio. Un maestro diríamos, de carrera, y él ha sometido un proyecto de ley para que se le otorgue a los docentes un bono vacacional. Esto fue validado por la Comisión de Educación del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Educación, y fue sometido y conocido y aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados. Lo vemos como positivo porque este proyecto, como dicen uno de sus considerandos, en América Latina existe en muchísimos países este bono vacacional para los docentes a partir del primer año de haber cumplido su labor en el Ministerio de Educación. Y decimos que lo vemos positivo porque muchas veces se critica que el maestro solamente
quiere utilizar el 4% para aumentarse los sueldos y no es así. Ahí vemos ese proyecto como positivo porque la ley 4108 le otorga ese bono no vacacional, más bien se le otorga un bono por rendimiento en el año a los empleados administrativos. Y hay otro bono también que es a los empleados de carrera que se le otorga conforme, algunos ministerios se le otorgan conforme a lo que establece la ley 4108, que debe de aplicarse no en uno, sino en todos. Es una ley que todavía desde el 2008 que se promulgó, todavía hay algunos preceptos que no se cumplen. Y hemos visto cómo el Ministerio de Administración Pública ha ido fortaleciéndose con esta ley y asumiendo el rol como encargado de recursos humanos de la administración pública. Pero también lo vemos renovándose, no centralizando las funciones, como recientemente tuvimos la oportunidad de ver cómo le otorgó las facultades a los ministerios, a los institutos centralizados, para que cuando desvinculen una persona puedan ellos mismos hacer el procedimiento del cálculo de las prestaciones laborales. Y eso, reitero, es positivo ese bono vacacional para los maestros, solamente un asunto de concepto, que veo que dice para los docentes y técnicos. Cuando se habla de docentes, está el personal técnico y los maestros de aula. O sea, que eso es un término que no entendí por qué lo diferenciaron cuando es un maestro el proponente de esta pieza legislativa. Hay varias clasificaciones de docente. Hay docentes administrativos, que son aquellos que dirigen una unidad docente dentro del Ministerio de Educación, y están los técnicos docentes en las diferentes áreas distritales, regionales, nacionales y coordinadores docentes también, que debió solamente con que se señalara el término docente ya lo engloba a todos. En esto y quiero agregarle, además de ese comentario de ese proyecto de ley, Balcácer, a la ley 4108 de función pública, sobre las prestaciones laborales y sobre la incorporación de los empleados de carrera. Nosotros siempre hemos abogado porque esta ley se le dé formal o cabal cumplimiento. Y cuando decimos eso es porque la ley establece la carrera administrativa, que una persona para ser nombrado en la administración pública tiene que ser mediante un concurso, y al momento de esa persona ingresar a través de la carrera administrativa mediante un concurso de oposición, esa persona no puede ser cancelada a menos que no cometa un hecho grave en el ejercicio de sus funciones y llevando el debido proceso también. No por una simple decisión administrativa, como cada vez que llega un funcionario a una institución que se cree, no en este gobierno, en todos los gobiernos que nos han antecedido, que los funcionarios van a una institución y se creen que eso es una finquita que arrendaron por un tiempo determinado, y allí no hay contemplación para cancelar lo que hoy en día se le llama desvincular a una persona, el quítate tú para ponerme yo, personas con las competencias requeridas para ocupar una posición, y lo cancelan porque no es de su gestión o no es de su parcela política. Entonces, eso no debe de ser así. Eso debe de fortalecerse, esa ley, que cada persona de la administración, salvo aquellos funcionarios de confianza, como los ministros, viceministros, directores generales, esos deben de ser, eso sí, porque son cargos de confianza del presidente de turno, como existe en otros países desarrollados, en los Estados Unidos. Entonces nosotros abogamos para que los empleados del sector público sean nombrados por carrera. ¿Y qué va a pasar? Que en la medida que esa persona es nombrada en función de un concurso de oposición, y que esa persona no puede ser removida a menos que no haya cometido un hecho grave en el ejercicio de sus funciones y llevarle el debido proceso para su desvinculación, pues indudablemente que esas personas, cuando tienen esa garantía laboral, no van ahí se va a eliminar, doctor Balcácer y amigos televidentes, el clientelismo político que existe.
el que yo te voy a apoyar a ti para que cuando tú llegues tú me nombres en una posición. Y no, el empleado público debe de valorarse en función de sus competencias, de su trabajo, no de una parcela política o no porque usted es adepto mío. Entonces, cuando suceda eso en este país, doctor, ahí se va a elegir a un legislador que tenga la suficiente competencia para ocupar esa posición y no por el populismo mediático que esa persona utilice. Y eso es adecentar el Estado dominicano. Hemos ido avanzando en la institucionalidad, pero todavía nos falta mucho. Yo creo que ahí nosotros podemos fortalecer la administración pública. Alguien me decía que está insertado en esta líder política, doctor. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a conseguir los votos si no le prometemos un empleo? Entonces, ese es un grave error para el desarrollo del país en esa materia. Guillermo, antes de irnos a la pausa, yo quiero solamente agregarle algo, aportar algo. Usted hablaba de cuando no son de su parcela política. Es peor, Guillermo. A veces son de la misma parcela política, pero no son del círculo De su gestión. Que lo apoya a ellos. Y con todo y eso lo cancelan, aunque sean del mismo partido. Claro, político. por eso decía al principio, de su gestión o de una parcela política distinta. Y podemos mejorarlo en función de eso que usted dice, de una facción política muchas veces dentro del mismo partido de gobierno que no, exacto, lo cancelan. Del mismo partido, pero no comulgando con los deseos y la ambición que pueda tener ese funcionario. Aunque sea el mismo partido, también lo cancelan. Y mire que hay que reconocer que el presidente de la República ha ido despolitizando las instituciones. La mayoría de los ministros no son esos políticos tradicionales. Él en eso se ha cuidado y le ha dado resultados en algunos aspectos, aunque políticamente no lo ven con agrado. Pero sí... este es un momento para él hacerlo. Ya que no va a ser candidato otra vez, debe dejarle una serie de legados al país. Sí, y ese sería uno de pero los a veces aparecen algunas personas inhumanas que trabajan en esos departamentos de recursos humanos que no tienen la mínima capacidad de entender o de asimilar lo que es los recursos humanos y darle el trato humano que se requieren, que a veces cancelan a una persona, doctor, faltándole días para someter un proceso de jubilación. Y cuando van donde esa persona dice que está cancelado y que cancelado se quedó, porque no tienen la mínima, diríamos, el mínimo criterio de solidaridad y de humanidad con las personas. Caramba, así no. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. ¿Sabes lo que cancelan a gente que le falten 4 o 5 meses? Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Antes de irnos a la pausa, nosotros comentábamos el criterio nuestro, que entendemos que se pudiera aplicar en el Estado Dominicano para garantizarle a los servidores públicos una estabilidad laboral y que no se utilice el populismo para nombrar a una persona y que esto le da garantía al servidor público, a menos que no cometa una falta grave en el ejercicio de sus funciones, que debe ser procesado y desvinculado si el caso lo amerita, pues no hay duda que así la administración pública se eficientiza, hay una calidad en cuanto a un trato humano, en cuanto al personal que trabaja para la administración pública, y de igual forma también entendemos que de esa manera el ciudadano no tiene ese compromiso de manera directa con el aspirante a una posición electiva en el territorio nacional, en las diferentes modalidades, sea regidores, diputados, senadores, entre otros. Y ahí entonces se va a elegir una persona en función de qué, de sus competencias, no porque fulanito, si llega a esa posición, me va a dar un trabajo o me va a conseguir una botellita o me va a hacer
a hacer un favor o esto que lo otro, no. Ahí se va a elegir con un criterio de calidad a las personas que van a ocupar posiciones electivas y eso es lo que aspiramos. Y ahí nosotros, doctor, decíamos también que a veces hay personas en esas instituciones públicas que no tienen el mínimo criterio humanístico y que a veces desvinculan a una persona faltándole, usted decía fuera del aire, faltándole a veces meses, 5 meses para completar el tiempo reglamentario que establece la ley de pensión y jubilaciones, entre lo que se entiende las generales, la 8701, y aquellos empleados también que tienen que pueden optar por la ley 379, la ley vieja como Son se le conoce. 400 cotizaciones y a veces Sí. faltándole 10 cotizaciones lo cancelan. No, yo no le voy a, yo me voy más allá. Yo he conocido casos y que se lo puedo mostrar, faltándole 10 días para cumplir los 20 años en el servicio público, que esas personas entraron antes del 2003 a la administración pública y pueden optar por una transferencia de esos fondos del sistema de pensiones, de las AFP, al sistema de reparto, al sistema de Hacienda. Si trabajó, reitero, antes de entrar la primera cotización, que fue en junio del 2003, que entró la nueva ley 8701. Entonces, si entraron antes y ya acumularon 20 años en el ejercicio público y tienen 60 de edad, pueden someter ante la DIDA un traspaso de esos fondos e inmediatamente la DIDA, a través del Consejo de Seguridad Social, aprueba ese traspaso. Si cumple con esos requisitos, como le acabo de decir, ya esa persona puede ir a someter su pensión por la Dirección General de Pensión y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda y recibir la proporción que le corresponda por el tiempo que duró conforme a la ley. Y a veces, yo conozco un caso, 10 días le faltan y se sometió un caso y el ministro lo mandó a estudiar y a validar, y la persona que se encarga de ejecutarlo lo tiene engavetado y no hay forma de que lo saque porque no tiene la mínima sensibilidad humana. Así conozco otro caso de una persona también allegada que le faltaban 30 días, doctor, para poderse ir, ya tiene sus 60 años de edad y 20, solamente le faltaron 30 Yo días que soy cristiano digo que eso para completar los 20. Eso tiene que pagarse Sí. ante la presencia de Y Dios. ahí está él varado. Sí, porque si se va para la AFP, se lo llevó Guillermo, el pájaro malo, para no decir otro término, como dicen algunos por ahí, doctor. mira, tú hablaste ahorita de una nueva ley que introdujo a la Cámara de Diputados el diputado Paul Bonao. Sí, Y yo quiero destacar, porque oí hoy en un programa al amigo Félix Bautista, una ley que ha sometido al Congreso para que pueda ser regularizada de alguna manera las 2 exoneraciones que le dan a los congresistas de la República Dominicana. Dice Félix en ese proyecto de ley que él vería, la ley vería con buenos ojos que a los congresistas, en vez de darle las 2 exoneraciones, el Congreso, de alguna manera, cuando un congresista llega nuevo, en que va a durar 4 años, debe, en vez de darle 2 exoneraciones, lo que debe hacer es otorgarle un vehículo de cierta capacidad para que te lo utilice durante los 4 años que dure en el ejercicio de su asistencia al Congreso. Él alega en ese proyecto de ley, y yo lo veo con muy buenos ojos, que con eso se evitaría que usted obtenga las 2 exoneraciones, la venda, pero además el congresista, Guillermo, tiene que comprar un vehículo, que no es que le dan las 2 exoneraciones y le dan el vehículo. Lo que le están exonerando es el pago de impuestos. Alega en este documento el senador Félix Bautista que cuando a usted lo nombran en cualquier dirección general del gobierno, cuando a usted lo nombran en cualquier ministerio, a usted se le asigna un vehículo para que usted lo utilice
durante durante el tiempo que usted dure ahí, si dura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo va a utilizar. Y aunque no lo dice en el proyecto de ley, pero alguien sostiene que también lo que pudiera hacerse, que a los 4 años ya ese vehículo devaluado pudiera entonces, Guillermo, ser adquirido en compra por ese congresista si así lo considera bien. Y con eso, definitivamente, un congresista es un servidor del Estado, aunque de un poder político diferente al gobierno dominicano directamente. Así que yo creo que ese proyecto de ley debe ser bien analizado. Yo creo que va a ser bien sustentado. Yo oí algunos de los contenidos que tiene ese proyecto de ley y yo creo que puede ser favorable, inclusive muy favorable para los congresistas dominicanos. Mire, doctor, aquí hay mucho populismo y yo siempre he visto que no se analizan bien las cosas y siempre le han caído a los legisladores pero hay otra gente que se pierden qué sé yo cuánto cosas en exoneraciones. Yo sí estoy de acuerdo con que se regularice el tema de las exoneraciones para los legisladores, pero no solo para los legisladores, no son ellos nada más. Ahí están los diplomáticos también que tienen exoneraciones. El Poder Judicial también tiene exoneraciones, entre otros. Y las exoneraciones que hay también hasta del combustible para empresas multinacionales y para sindicatos o empresas del transporte también. Entonces, si es las exoneraciones, como dijo un legislador por ahí, es a todo, no a uno, si le vamos a entrar. ¿Usted decía? Yo quiero aclararle que cuando te hablo de los diplomáticos, la ley dice que toda persona que haya estado desempeñando un cargo fuera del país, representando el país, tiene derecho a una exoneración. Pero la ley también dice, de que se cumpla es otra cosa, que es del vehículo que usted haya estado utilizando en sus funciones que puede traerlo. Hay personas que compran un vehículo cuando ya vienen de regreso y le dan su exoneración. La ley es clara y precisa. Es el vehículo que usted debe estar utilizando. Por eso, las misiones diplomáticas, o bien, las embajadas, tienen que otorgar una carta al ciudadano que ha estado representando como cónsul, vicecónsul, embajador o ministro consejero. Tiene que entregar una carta donde diga que ese vehículo fue el que esa persona estuvo usando, además de los documentos necesarios que tiene que usar ese vehículo para transitar en el país donde ha estado destinado. Sí. Aquí no se cumple mucho, pero la ley así lo dice. Sí, pero eso, reitero, le han caído todos los palitos a los legisladores. Ahora, que yo estoy de acuerdo con que se regule, eso sí, que a un legislador no se le permita traer un Lamborghini, un Ferrari, un vehículo deportivo, porque esa no es la misión. Y ahí sí hay una dilapidación, ahí sí hay un escape, que eso debe de corregirse. Y no solo al legislador, sino a cualquier otra persona en ese orden. De manera que ahí yo estoy de acuerdo, pero ustedes se imaginan, y ustedes no saben, muchas personas, lo que debe de hacer un legislador para representar a su demarcación en esos pueblos apartados de las grandes urbes y también aquellos pueblos que son también en términos de cantidad de habitantes significativos, que tienen que ir a las zonas rurales, que tienen que dar hasta 2 viajes en la semana aquí en la ciudad capital y el deterioro que esos vehículos tienen. Y un funcionario, un director general, un subdirector general, muchísimos empleados de 5ª categoría tienen asignado un vehículo del Estado, pagándole su combustible, y el legislador, que es quien nos representa, el hacedor de las leyes, tiene que estar también bien representado y con un vehículo que le dé la seguridad para él transportarse desde su lugar al Congreso Nacional. Antes de irnos a la pausa, déjame decir que, ejemplo, los diplomáticos, oigan, los funcionarios en el exterior tienen un estándar.
Un ministro consejero tiene derecho a hasta $30,000. Así es. Un embajador hasta 50. Entonces, eso Sí, debe eso regularizarse debiera también hacerse. con las demás. Inclusive, por legisladores, no es lo mismo un legislador que viene de Dajabón que un legislador que viene de Baní. Así También es. pudiera. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, ya estamos, doctor, en esta última Ni un último merenguito de Navidad segmento. hemos puesto aquí. Pero verdad, Dios mío, bueno, ya a partir de hoy, señor director, nos debe colocar un merenguito a la entrada de cada segmento y a la salida también, para darle ya vida a las Navidades. Mire, Así que prepárenos uno para el final, ya cuando nos vayamos a Mire, despedir. Guillermo, Cuéntenos. yo quiero decir algo que anoche fue de mucho pesar también para mí, porque yo todo del tránsito me preocupa. Por eso cuando mi hijo iba a sacar la licencia, le dije, tú sabes que manejar es una responsabilidad ciudadana. Ayer yo, regresando de Ciudad Colonial, por el malecón, conté, porque me dispuse a ver, cuando vi tanto, más de 30 y pico de camiones, pero camiones inmensos en el malecón, pero no es los tamaños, es la velocidad con que iban transitando, Guillermo. Y lo peor todavía, Guillermo, yo no conté 2 camiones que tuvieran luces traseras. ¿Usted se imagina? Que tuvieran luces traseras. Y hago un llamado desde esta tribuna al presidente del Senado, que creo que todavía es el presidente de la Federación de Camioneros, un hombre que se le ve que, un hombre tranquilo, un hombre conservador. Una persona Usted lo conoce, profesional, yo no lo conozco, pero veo que es un hombre. en todo el sentido de la palabra, Yo un creo caballero. yo creo que. Nos referimos a Ricardo de los Santos, quien es Ricardo, el senador de la provincia de María Trinidad Cotuí, Sánchez sí. y presidente del Senado de la Entonces República. yo creo que él también, que preside el Senado de la República y preside la Federación de Camioneros, o de dueños de camiones, no sé cómo es. Fenatrado. Fenatrado. Yo creo que el señor Santos debiera interceder y debiera ser el primer llamado a que los camioneros no hagan abuso indiscriminado del poder que tienen andando con esa máquina destructiva, pero tan útil a la vez en la carretera del país. Eso es así. Hay muchos desaprensivos en las calles que la autoridad metropolitana, la DGC, ahí es que debe de actuar para fiscalizar a aquellas personas que no cumplen con las normas establecidas. De manera que eso es un llamado oportuno que usted hace en ese orden. Mire, nosotros, en otro orden, tuvimos la oportunidad de participar ayer en la puesta en circulación de un libro. El señor director nos apoya con algunas imágenes que le enviamos. Se lo agradecemos. Del doctor Elic Fernández Carrera, un diplomático, catedrático, universitario. Él puso en circulación un libro, La desafección política, se titula, que es precisamente con esas situaciones, doctor, que se dan de la animadversión que las personas sienten por la política, por degradarse en algunos aspectos que no motivan al ciudadano a ejercer el derecho al voto, y es por ello que hay cierta abstención de manera significativa en los diferentes procesos electorales. Ese libro, Desafección Política, que le enviamos algunas imágenes a ver si la podemos conseguir al señor director, pues reitero, fue puesto en circulación el día de ayer en el Archivo General de la Nación. Estuvo acompañado en la mesa de honor de una maestra meritísima, como es la categoría de máxima del docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la historiadora Carmen Durán, pero también estuvo acompañado el doctor Elic Fernández, del coordinador de ADOCO, Alianza contra la Corrupción, el profesor Julio César de la Rosa, y también estuvo acompañado de su compadre, el embajador
Marino Berigüete. Marino Berigüete. Ahí estuvo acompañando a Elic Fernández. Marino no sabía que es decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Caribe, o lo fue, no sé si actualmente, pero no sabía esa vocación de él o esos atributos docentes de Marino. Igual que otras personalidades que estuvieron allí, incluyendo el exministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, nuestro amigo exministro de Obras Públicas, Tony Pepín, y entre otros, Ramón Antonio Pepín. Ahora que usted habla al exministro de Obras Públicas, yo le quiero hacer un llamado, pero al ministro actual de Obras Públicas. El arquitecto del IGNE Ascensión. Dos cosas. Número uno, que se dé una vueltecita ahora en Navidad por el elevado que cruza de la Lincoln, dando la vuelta, cae en la Churchill, el elevado de la Kennedy. Pero el que cae en la Churchill, sí. Eso es tenebroso pasar de noche por ahí. ¿Por qué? No hay una raya que indique nada. En esta semana chocó un vehículo porque no veía el... Vamos a ver, sí. Adelante, siga, continúa, doctor. Vamos a ver si proyectamos la imagen. Sí. Ahora conseguimos la portada del libro que comentábamos, doctor, que fue puesto en circulación por el doctor Elic Fernández Carrera, La desafección política. Ahí está la portada. Ustedes lo pueden adquirir en Amazon y en las principales librerías del Distrito Nacional. Bien, chocó un vehículo en una de las divisiones, porque no se ve nada. Eso es como dicen, la boca de un lobo de noche. Bueno, ahí entonces está un llamado a la alcaldesa del Distrito Nacional para la iluminación. También. Eso le corresponde. Y a la gente de la eso le corresponde a ellos. A esa gente que tiene que... Pero hay... La iluminación le corresponde al ayuntamiento. Al que sea que le corresponda. Al ayuntamiento. Es al gobierno, al PRM, a quienes estén gobernando. Al ayuntamiento. A que estén gobernando, a que estén viendo. Y segundo, esto sí le corresponde a la línea de ascensión. Ingeniero, todavía existe un sector que se llama Evaristo Morales. Dese una vuelta para que usted vea que ahí no sirve una calle, ahí no sirve un badén, por ahí no se puede transitar en toda esa área. Le hacemos este llamado porque parece que como usted no vive por ahí y ni vive nadie que le duela, nadie le dice nada de eso. Ahí está el llamado, doctor Balcácer, y vemos que el ministerio también está inmerso en una serie de obras importantes que anhelamos la conclusión de las mismas, porque en el momento que estén ya consumadas, va a desahogar la salida a las diferentes regiones del país. Entiéndase la región del Cibao con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, como se le conoce, que ya está en una fase bien avanzada. De igual forma también tenemos la salida por Pintura hacia el sur, que ahí se están haciendo una serie de proyectos importantísimos que esperamos que se concluyan cuanto antes, y en la autopista Duarte la ampliación de la misma, que ya hay unos cuantos tramos que están resueltos, entiéndase, desde La Vega hasta Montecristi, ya esos tramos están culminados, y desde La Vega hacia acá se está avanzando, incluyendo el nuevo peaje que será trasladado desde el lugar donde está, ahí del kilómetro 18 más o menos, al kilómetro 30, si mal no recuerdo, después de Pedro Brán. De manera que hemos llegado, doctor, a la parte final, no sin antes agradecer la amabilidad que ustedes nos han permitido llegar hasta sus hogares, para que el lunes nuevamente nos permitan compartir a esta misma hora y por este mismo canal con ustedes. Feliz noche, feliz fin de semana. Hasta el lunes.